El vértigo es definido como un trastorno en el sentido del equilibrio, sensación de inseguridad y miedo a precipitarse desde una altura o que pueda precipitarse otra persona. Pero algunos miedos no son más que la contención de un deseo. Mientras el sentido común nos dice que debemos mantenernos a salvo, el cuerpo encuentra placer en tomar ciertos riesgos. A veces, la caída se torna vuelo. Bueno, pues el sentido común, hablando desde una cuestión experimental o experiencial, diría yo que es algo que nos hace creer que podemos omitir información en la vida cotidiana y que a partir del sentido común vamos a actuar de manera sensata. Para mí el sentido común es una construcción cultural que sí tiene que ver con una supervivencia, sí, instintiva, de estar como en una misma sintonía de qué es arriesgado, qué no. Yo como atleta extremo también, o atleta de aventura más bien, creo que el sentido común en ocasiones sí sirve para preservar la integridad, pero hay muchas cosas que no son explícitas. El sentido común es la parte en donde decides lo que vas a hacer, lo que puedes arriesgar y tomar una acción rápida. De hecho, aquí sí lo perdemos muchas veces y en muchas ocasiones, porque hacemos cosas que realmente nadie se animaría a hacer. Por sentido común la gente siento que se aleja del riesgo. Mientras toda la gente huye de los incendios, nosotros vamos para adentro. Y por sentido común, pues ¿qué dicen? Todos vámonos para afuera. O hay una fuga de gas, todos van para afuera y nosotros vamos para adentro. Entonces es como perder el sentido común, ¿no? Entonces de repente decimos, bueno, es por sentido común que haríamos tal cosa. Pero ese sentido común en el que haríamos tal cosa proviene de un pensar mucho más vinculado a la supervivencia, a cosas básicas, orgánicas, instintivas, que nos llevarían a hacer tal cosa. Por poner un ejemplo, ahorita estamos haciendo una grabación y empieza a sonar la alarma sísmica, que espero que no suceda, pero empieza a sonar la alarma sísmica. Haríamos algo respecto de eso que está sucediendo. Ese es el sentido común que nos llevaría, por ejemplo, en este caso de la alarma sísmica, a resguardarnos, a guarecernos, a tratar de cuidar nuestra integridad de alguna u otra manera. ¿Qué pasa cuando, por qué las indicaciones de los protocolos sísmicos es no corras, no empujes, no me acuerdo cuál es la otra, pero lo que está diciendo es no hagas lo que en un impulso de supervivencia tendrías o harías, ¿no? Porque eso ya está estudiado que implica una serie de riesgos. Entonces, allí se pone en jaque el sentido común otra vez, ¿no? O por ejemplo, los rescatistas, algo que se quejan mucho es que la gente que no sabemos hacer rescates, la forma en la que atendemos y tratamos con un cuerpo herido es muy torpe. O sea, para nosotros es sentido común, pero no necesariamente es la mejor forma, ¿no? O sea, pierdes, ¿cómo te podría decir? Haces el sentido común de cómo poderlo ayudar, ¿sí? Pero tú vas a dar el extra. Por ejemplo, mientras otra persona no está pensando qué otra cosa puede hacer para ayudar, tú ya vas, como te decía, un pasito adelante. En el mismo ejemplo y con la idea anterior es, bueno, si todos nos ponemos de acuerdo y cuando suene la alarma sísmica, por ejemplo, nos replegamos, es el sentido común, porque estamos en una situación de comunidad, la que nos lleva a responder de esa forma, a actuar de esa manera. Entonces, regresando un poquito a la pregunta inicial, es esta idea del sentido común, dos caminos. El primero es el sentido que es común para todas las personas, en una comunidad, en un grupo,
una familia, por ejemplo, y el sentido que nos garantiza una forma o que nos lleva a una forma de actuar instintiva, mucho más vinculada a la supervivencia. Entonces yo diría que tiene un componente cultural, en el sentido como sistema normativo, y ese componente cultural nos va dictando y nos va haciendo generar inferencias, diría yo, y como intuiciones respecto a los riesgos que nos van, nos van circundando en la vida cotidiana, ¿no? Desde mi experiencia te podría decir que mi cuerpo, no sé si es porque la experiencia desde la infancia me ha permitido como, bueno, mis papás, ¿no? Me permitían como el vivir como este extremo, ¿no? Como también, pero obviamente con sus cuidados, es que a mí me ha permitido como que mi cuerpo pueda hacerlo, ¿no? Pero también pueden ser otras cosas, ¿no? El hecho de que mi mismo cuerpo también esté en esa búsqueda. Y pues para mí es parte de honrar a ese niño interno que quería explorar el mundo en su totalidad y no desde una pantalla y no desde un libro y no desde una película, sino ser esta persona que está realmente tocando la nube o viendo al bichito o conociendo al pez, estableciendo incluso relaciones no solo con humanos, sino con animales, con ecosistemas, sentirte parte de un todo. Eso es para mí la motivación de por qué hago estas cosas. No tiene que ver con el rush, que claro que está, ¿no? Pues saltar de un avión es saltar de un avión siempre. Pero cuando entra el conocimiento a lo largo de los años, creo que allí el sentido común se va haciendo mucho más fino, mucho más agudo, mucho más especializado, pero no necesariamente la gente reacciona. O sea, hay una cosa como de impulso de supervivencia, pero siento que la gente no necesariamente reacciona de la mejor forma. Yo en mi caso sí pienso que hay un límite, ¿no? O sea, sí yo no me voy al extremo, ¿no? O sea, sí hay un sentido común en mí, ¿no? O sea, a pesar de que hago esto, claro que hay un sentido común en mí de no arriesgarme si veo que algo para mí no tiene coherencia, ¿no? O sea, bueno, o no tiene como un sustento como de cuidado o de evitar riesgos, ¿no? Y ha cambiado mi manera de verlo, ¿no? O sea, también siento que mientras más nos hacemos grandes, en mi caso, ¿no? O sea, yo sí soy más cuidadoso en ciertas cosas, ¿no? Antes sí un poco pues explorar esta parte más arriesgada de no pensar más allá de lo que se está haciendo, sino vivirlo, ¿no? En ese momento. Es algo divertido el salirse un poquito de lo constructivo, de este deber ser, e irte a aventurar, porque ahí está, ¿no? Ahí está la burbuja, le puedes dar un manazo cuando quieras, pues ahí está el bosque, ve y mójate, ¿no? Y mójate los pies, y es un poco esa misma satisfacción como muy primal de soy niño otra vez, y es un placer súper sencillo, súper simple, que nos reconecta a nuestra humanidad. ¡A vivir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué chingón! Sí, yo creo que sí, y justo creo que la diferencia es cómo, para mí sería cómo opera el conocimiento en la experiencia del sentido común, ¿no? O sea, es decir, un niño, por ejemplo, o no sé, algunas veces uno puede observar la conducta de niños o de niñas que tienen a su corta edad mucho mayor conciencia de los riesgos, ¿no? O sea, pareciera que es algo innato de alguna forma, y hay niños o niñas que son mucho más atrevidos, como más lanzados, que a pesar de que pueden tener conciencia de ciertos riesgos, se limitan, ¿no? Para mí eso es como de alguna forma, una evidencia, no científicamente comprobada ni nada, porque no me dedico a estudiar el sentido común de manera científica, pero sí como que da cuenta de que hay elementos innatos
que nos permiten reaccionar ante los riesgos del mundo a pesar de una corta experiencia de vida. Yo creo que se juegan dos cosas en este deporte. O sea, no es que te quedes totalmente sin el sentido común. Sí hay un cierto sentido común donde evidentemente hay un seguimiento de que las cosas sean bien hechas, ¿no? O sea, como la instalación, el tipo de roca donde te vas a instalar. Pero claro que se juega esta otra parte donde, bueno, a ver ahora quién se atreve, ¿no? Después de que ya en el sentido común de todos percibimos que todo está bien. Aquí lo que sí nos ayuda mucho es la preparación que tenemos. La preparación y la enseñanza de nuestros bomberos más viejos, de nuestros jefes, y las capacitaciones que nos dan. Entonces todo eso nos va ayudando a que nosotros perdamos un poquito el sentido común en ese aspecto, pero con algo de responsabilidad, por así decirlo, ¿no? Para ello se llevan las prácticas continuas para la preparación y prácticamente donde está el peligro, pues tratar de neutralizar esa parte y evitar más riesgos, salvaguardar las vidas de las personas y por consecuente la de nosotros. Entonces, digo, es el miedo, porque ese me va a poner alerta, la adrenalina que me va a dar la fuerza para poder hacer lo que yo necesito hacer y después activar mi conocimiento para poder ayudar a todo lo que necesite esa persona en ese momento para sacarlos del problema. Sí, quién se atreve, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues ha sido una experiencia, sí, como de mucha atracción como instintiva de sentir algo más que la realidad que yo vivo tangible, ¿no? O sea, siento que es como un llamado de la misma vida, pero que también te llama a la muerte, ¿no? O sea, al final es un juego como entre esas dos, pero en el que también hay un sentido, sí, y común, del que sabes que no va a fallar, pero que hay una mínima probabilidad de que sí, ¿no? Entonces es como si jugaras al malabar, ¿no? Que al final, te digo, o sea, es como que no es yo no lo vería como de una manera tan arriesgada una vez que ya lo tienes como, pues como sabido, ¿no? O sea, como practicado. El sentido común y el instinto de supervivencia están conectados de una manera muy interesante, porque mientras el instinto de supervivencia es algo primario y automático, el sentido común aporta una capa de razonamiento y adaptación a las situaciones. El instinto de supervivencia es esa fuerza natural que te impulsa a reaccionar ante una amenaza inmediata, como evitar el peligro o buscar comida y refugio. Es automático, no lo piensas, simplemente actúas. Pero el sentido común es esa capacidad más consciente de analizar la situación y hacer decisiones lógicas para evitar riesgos o asegurar el bienestar. Por ejemplo, el instinto te diría, huye, si ves un fuego, pero el sentido común te ayuda a discernir si es más seguro salir por una puerta lateral en vez de correr por el frente donde hay llamas. O cuando tienes hambre, el instinto te impulsa a buscar comida, pero el sentido común te hace elegir entre comer algo seguro o evitar lo que podría hacerte daño. En resumen, el instinto de supervivencia es la chispa que te mueve a actuar, mientras que el sentido común es el filtro que te ayuda a tomar la mejor decisión posible para seguir vivo. Juntos forman una combinación poderosa para enfrentarse al mundo. Cuando se implica la emoción, o sea, y como la emoción tiene que ver con muchas cuestiones que siento que se escapan, ¿no? A veces del sentido común o de la construcción cultural. A veces no hay coherencia, ¿no? O sea, puedes pensar ciertas cosas, ¿no? Como racionalmente, de esto
me puede arriesgar, ¿no? Pero hay algo que lo quiero probar. O no, la gente que tiene como el vértigo y no, se paraliza porque también hay algo, un significado, un símbolo ahí de la altura, del vacío, que no pueden, ¿no? En cambio otros, para mí, te podría decir que me emociona esta sensación de la expansión. O sea, por eso a mí me gusta caminar sabiendo que hay una libertad. Lo emocional y lo sensorial, incluso, de hecho, son la misma. En psicología es la misma palabra, se llama sensopercepción. Es lo sensorial y lo perceptual, ¿no? Es lo mismo. A ver, cuando yo empiezo a tener calor, por ejemplo, esa es una sensación. Pero el que yo le pueda decir tengo calor es la percepción que tengo de esa sensación y la empiezo a interpretar. Y después de eso puedo decir, me siento muy a gusto con el calor, tiene cierto sentido, o no me gusta el calor, tiene cierto, también tiene sentido, aunque sea displacentero. Vamos a suponer que alguien decide lanzarse de un paracaídas, por ejemplo. Tiene una sensación corporal, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me resultaría no tan agradable, ¿no? Pero esta persona interpreta, es la percepción que hace esa sensación como algo estimulante, motivador. ¿Por qué un cuerpo se paraliza y ahí está? ¿Y por qué otro no? ¿No? Porque la mente ahí te puede ayudar, ¿no? A decir, no, pero ya está todo seguro, yo lo instalé, yo ya sé, ¿no? Pero ahí ves cuerpos que mentalmente ya saben cómo lo hicieron y se paralizan. Y no pueden pararse, les cuesta muchísimo y si caen es como, ¡ah! ¿No? O sea, y ahí sí es interesante eso, o sea, porque el cuerpo ya es otra cosa. Sí, sin duda. Hay pues algunas personas o algunas corrientes que hablan de que hay dos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia racional y la inteligencia como instintiva o reptiliana, que es la que sientes, no es la que te detienes a observar y analizar, ¿no? Y pues en muchas actividades este sentido común es el reconocimiento de patrones que por repetición pues vamos internalizando y volviendo parte de nuestro instinto, que 100% es algo que en lo que tienes que confiar cuando estás en situaciones de alto estrés, en a lo mejor deportes de aventura, o situaciones de presión en el trabajo o en la familia, ¿no? Que tienes que reaccionar antes de pensar. El sentido común, porque por eso lo veo como construcción, te dice que no, porque no te arriesgues, pero claro que hay algo en nosotros que nos va a llamar a eso y siempre vamos a estar en esa búsqueda. Para mí las actividades que persigo en mi vida siempre han sido una búsqueda de ser o llenar mi caparazón humano, ¿no? O sea, ser todo lo que pueda hacer mientras lo pueda hacer, ¿no? Y a través de estas actividades, como pueden ser el paracaidismo, el buceo, pues no estoy más que explorando el mundo, explorando mi cuerpo y explorando pues, mi mente un poco. Sin duda, la motivación principal no es esta búsqueda del rush ni de la adrenalina. Creo que hay mucha gente que erróneamente percibe a personas como yo como un junkie, ¿no? Que no puede estar sin esa euforia o ese efecto secundario que sí existe, que es la adrenalina. Pero hay gente que al contrario le da vértigo esto, ¿no? Y para ellos es como una sensación de encierro y para mí es como, por favor, abran este camino, ¿no? O sea, yo necesito ver, expandirme, ¿no? Entonces, y lo digo porque en lo emocional siento que se juegan los símbolos, ¿no? Y los símbolos creo que son como muy singulares, ¿no? En cada uno y habrá símbolos comunes, ¿no? Del sentido común. ¿Qué es lo que hace que esta persona se tira de un paracaídas y dice, este es el lugar donde quiero estar? Es la concepción que hace de esa percepción a partir del sentido que le da el lanzarse, por ejemplo, de un paracaídas. Y eso hay un
Vamos a pensarlo en un continuo, desde lo más individual, lo más personal, lo más íntimo y lo más privado, es decir, para esa persona tiene sentido, hasta lo más comunitario global. Para un grupo de personas, eso que hacemos tiene sentido. Esta profesión tan bonita que tenemos, pues en algún momento vamos a perder el sentido común, ¿no? Sí nos vamos a arriesgar un extra más que lo que haría una persona normal. Sí, sí, es necesario, porque es como en los libros, ¿no? Es la teoría nada más, pero la práctica a veces es diferente. Y hasta que no lo realizas, no te das cuenta de las cosas y tienes que romper ciertas barreras o ciertas reglas. Miedo siempre vamos a tener, sí, indudablemente, pero realmente, pues, ahora sí nuestra vocación es ayudar a la gente. Imagínate, no me vería yo yendo a un incendio y que esté una persona atrapada dentro de él y que no la vaya yo a sacar por tener ese miedo, ¿no? Un sentido común es un deber ser, que a veces nos lleva a lugares donde no queremos estar, ¿no? Entonces, pensar qué hay fuera del sentido común y retar ese deber ser, muchas veces te lleva a encontrar cosas que no son comunes, son increíbles, ¿no? Son atípicas. Por sentido común, o sea, hay proyectos donde uno sabe que se arriesga más, por ejemplo en el Highline, ¿no? O sea, proyectos donde sabes que ahí sí, con las condiciones climáticas y cuestiones así, sabes que te estás arriesgando más, ¿no? Pero aún así hay algo, o sea, es como, bueno, vamos a destrozar este sentido común y vámonos, ¿no? A explorar esto otro que sabemos que si lo superamos nos va a abrir un portal de experiencia y hasta de perspectiva de vida, ¿no? Pues yo creo que para algunas personas, ¿no? Porque hay gente que necesita la estructura normativa, que necesita o actuar conforme. De alguna forma, sí creo que el sentido común opera como sistema normativo, porque te va dando un límite, ¿no? Te va generando un límite. Yo no creo que a toda la gente le guste salir de esos límites, pero a quienes nos gusta, y creo que hay gente a la que le gusta de diferentes formas, ¿no? Como puede ser un deportista, puede ser alguien que se dedica a hacer rescate. Pareciera que no tienen sentido común, ¿no? Porque para mí el sentido común me dice que lo que hacen es de altísimo riesgo. Habrá un sentido común en el que el mismo, o sea, es como de supervivencia, ¿no? O sea, también se juega también un poco como el cuerpo en la supervivencia, ¿no? Como si hay un sentido en el que evitas el riesgo, evitas como acercarte a la muerte o ciertas circunstancias, ¿no? Que te ponen como en un sentido más consciente. Pero también está el inconsciente, ¿no? O sea, el inconsciente que te impulsa a ir más allá, ¿no? A ir por un deseo que al final nos atrae también a probar, ¿no? Cuando digo está vinculado a la supervivencia, no necesariamente es la supervivencia como mantenimiento de la especie o del organismo. Es la supervivencia de todo lo que implica la concepción de ser humano. No del organismo biológico humano, sino del ser humano completo, pues sí nos lleva, por ejemplo, a establecer vínculos emocionales con otras personas, ¿no? Nos lleva a emociones que pueden ser no necesariamente básicas. Nos lleva a la satisfacción del placer o de necesidades que pueden estar más allá de lo cotidiano. Entonces, ¿cuál es el papel del sentido común? Creo que depende mucho del contexto, de quiénes somos, del nivel de amenazas con el que vamos enfrentándonos en la vida cotidiana. Pero pues a lo personal me parece que es fascinante la idea de sentir que hay cosas que puedo compartir de manera no explícita con las demás personas, ¿no?